Bueno, esta tercera charla jubilar, ¿verdad? En este jubileo 2025 de la esperanza no defrauda, y seguimos avanzando en el credo niceno-constantinopolitano, que parece un trabalenguas, ¿verdad? El credo largo, como solemos decir. Y continuamos, nos vamos a centrar en la persona del Hijo, Dios Hijo, Dios Hijo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Hasta ahí, ¿no? Y el próximo día veremos la encarnación y la redención, porque es que si no, es demasiado tema para solo media hora, ¿no? Bueno, hace referencia esa parte del credo a esa relación con el Padre y también con el Espíritu Santo, los tres, como bien sabemos, inseparables, la Santísima Trinidad. La Sagrada Escritura, fuente de la tradición y obviamente del credo, expresa así esta verdad de fe fundamental para nuestra vida y por tanto para nuestra esperanza. Porque esa esperanza que no defrauda, de la que habla San Pablo, que el Papa ha escogido, Papa Francisco, por el que ofrecemos también esta charla y este rato, ¿verdad? Por su salud, por sus intenciones. La esperanza se basa en la fe. La esperanza se basa en la fe. Esperamos por lo que esperamos, porque creemos en lo que creemos. Entonces, cuanto más firme esté nuestra fe, cuanto más arraigada esté en nuestro corazón, cuanto mejor la comprendamos con nuestra inteligencia, pues más firme será nuestra esperanza, porque más unidos estaremos a Dios. Por eso me parece que es importante tener pues estas 4 o 5 charlas sobre el credo, para profundizar un poco, ¿no? Porque no para descubrir nada nuevo, porque obviamente no hablo de nada nuevo, no se puede hablar de nada nuevo, ¿no? Eso es lo bonito. Pero siempre podemos profundizar y el Espíritu Santo hace que nosotros pues nos fijemos en unos aspectos, en otros, y así que vayamos creciendo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Así nos lo dice San Pablo en su carta a los Gálatas. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Primer versículo del primer capítulo del libro según San Marcos, que empieza de una manera apoteósica, ¿no? La buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Eso es un evangelio. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham, a su descendencia, lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. Siempre que el Padre habla del Hijo, es el Hijo amado, su predilecto, aquel a quien siempre escucha, que siempre está en relación íntima con Él. Nosotros confesamos y creemos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto I, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos, gracia por gracia. Qué maravilla, ¿verdad? La Sagrada Escritura, cómo nos centra de bien en quién es. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios por naturaleza.
Pero esto es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Profesar la fe, no podemos hacerlo por nosotros mismos. Es una gracia que hemos recibido del Señor. Decir que Jesús es Dios, decir que Jesús es el Mesías, es una gracia que recibimos de Dios. El Espíritu Santo hablando en nosotros, confesando en nosotros la divinidad de Jesucristo. Somos atraídos por el Padre para confesar la fe. Y así con Pedro, ¿verdad? Podemos confesar, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La verdad es que cuando esta mañana miraba el Evangelio de hoy de la misa, me he quedado alucinado. Porque digo, Dios es que cómo hace cuadrar todas las cosas. Porque justo el Evangelio de hoy es esto. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? No es casualidad que Cristo esté en el centro del credo. Con esto expresa la Iglesia que Él es el centro de nuestra fe. Él es el camino que nos conduce al Padre. Y eso tiene consecuencias muy importantes, porque significa que Él es el que enseña, el que muestra el camino. Así todo el que quiera enseñar ha de estar unido a Jesús y ha de hacer referencia a Él. No podemos vivir de otra manera. O sea, nuestra vida ha de estar totalmente referenciada y unida a Jesús, el Hijo de Dios. Y todo lo que enseñemos, todo lo que digamos, en referencia al Hijo de Dios, a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es que esta es la gran pregunta. ¿Quién es Jesús? Y esta es la gran pregunta a la que hemos de responder no solo con nuestra boca. Es que no es suficiente. Hemos de responder con nuestra existencia entera, con el conjunto de nuestra vida, con todo lo que somos. No hace falta hablar para decir en un cristiano. Si nosotros de verdad creemos que Jesús es el pan de vida, nos dejamos alimentar por Él. Y no hace falta decir, yo creo en el mundo, no hace falta decir, yo creo que Jesús es el pan de vida. Vete a misa, estás confesando, o sea, no... Es así de sencillo, ¿verdad? Solo existe un Dios. Ya lo veíamos en la charla jubilar pasada. Solo existe un Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, todo aquello que pertenece a Dios, pertenece al Padre, pertenece al Hijo, pertenece al Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús? Para adentrarnos en esta pregunta, podemos adentrarnos en sus diversos nombres, los nombres que aparecen en la Escritura referidos a Jesús. Porque ellos nos dan idea de quién es Jesús. Porque el nombre, para nosotros el nombre realmente no tiene tanta importancia como para la cultura semita. O sea, yo me podría llamar Andrés o Pepe, o José, vamos, y bueno, no. Creo que mi vida cambiaría en poco, quiero decir. Pero en la cultura semita, el nombre es quién es la persona desde su raíz más profunda, cuál es su misión en el mundo, cuál es su rol, su papel. Por eso en la Biblia se dan tantos cambios de nombre. Por eso aún hoy tantos religiosos o religiosas cambian de nombre. Por eso el Papa cambia de nombre. Porque el nombre define a la persona en su relación más profunda con Dios. Y por eso conocer los nombres que la Escritura da a Cristo, a Jesús, al Hijo de Dios, nos ayuda a adentrarnos en quién es Él. Por eso tiene tantos nombres. Porque uno solo no agota quién es el Hijo de Dios, quién es Jesús. Porque es inagotable.
en el sentido positivo, ya me entendéis, no en el sentido vulgar, ¿verdad? Jesús, lo sabemos bien, literalmente significa Salvador. Define su misión. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador. Por eso el nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la formulación por nuestro Señor Jesucristo o por Jesucristo nuestro Señor, que es lo mismo. El Ave María culmina y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La oración del corazón, que es una oración más propia del Oriente, aunque aquí es lo que toda la vida hemos rezado por jaculatorias, también lo hemos hecho muchas veces, pequeñas frases, ¿verdad?, que como flechas encendidas van al corazón de Cristo, ¿no? Bueno, el Oriente es una forma muy usual de rezar, se le llama así la oración del corazón, que se trata de repetir, ¿no? Repetir. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Y repetirlo con la respiración y hacerse uno con esa oración, ¿no? Bueno, numerosos cristianos mueren con el nombre de Cristo. ¿Cuántos santos, cuántos mártires, cuántos santos de la puerta de al lado, como decía Benedicto XVI, como tanto le gusta al Papa Francisco, ¿no?, de los que no tenemos nombres canonizados, pero que tenemos convicción profunda de que están en el cielo y que mueren con el nombre de Jesús en los labios. ¿Cuántos, no? Bueno, el nombre de Cristo hace referencia a que es el ungido del Señor, el ungido del Espíritu Santo, haciendo referencia al Mesías esperado por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, es decir, entroncado en un pueblo que lo precede y le da un contexto maravilloso, porque al Hijo de Dios, a Jesús, no se le comprende, no se le entiende sin el Antiguo Testamento. Es quitarle todo el contexto de quién es Él, de cuál es su misión profunda, de a qué ha venido. No se le entiende. No podemos obviar el Antiguo Testamento como si, bueno, eso no, es no entender el sacrificio, es no entender la relación con el pueblo, es no entender la relación con Dios, con los otros. Es complejo el Antiguo Testamento, qué duda cabe, pero es fundamental. Sin la idea de la alianza, de la primera alianza, no se entiende la segunda y definitiva. Bueno, Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. Pasa a ser nombre propio de Jesús, porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de Él. Este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y excepcionalmente de algunos profetas. Este debía de ser por excelencia el caso del Mesías de Dios. Ese Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. El Mesías profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Y así es el ungido del Señor. Así es como el ángel lo anuncia a los pastores. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor, el Mesías. La esperanza mesiánica del pueblo de Israel. Que es hermoso, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel, que todavía no ha reconocido en Jesús al Mesías, siguen esperando al Mesías, siguen esperando al ungido, el enviado por el Padre, el que recibe el Espíritu del Señor. Ese es Jesús. Jesús es el Hijo único de Dios. Mientras que todos los demás somos hijos adoptivos. En su filiación participamos todos, de una forma nueva por el bautismo, muy distinta a la filiación universal por la creación.
Es verdad que se puede decir, y está bien dicho, que todos los humanos, por ser creados por Dios, como Dios es Padre, son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Está bien dicho. Está bien dicho, por supuesto, porque Dios es Padre y en todo lo que crea muestra su paternidad. Y en aquellos que crea a su imagen y semejanza, pues los crea como hijos. Pero también es verdad que la filiación del bautismo, la filiación bautismal, es una filiación más especial. Por eso a veces se dice que hijos de Dios somos por el bautismo, porque la plenitud de la filiación divina, la plenitud de nuestra condición de hijos de Dios como seres humanos, es la filiación en Cristo, en el Hijo único de Dios. Solo los que estamos unidos, como los sarmientos a la vid, al Hijo de Dios, participamos de esa filiación especial, que es muy distinta de la filiación universal. No la niega, la presupone, pero la eleva. Un bautizado está elevado, vamos, por gracia del Espíritu Santo, o sea, no, su filiación es de orden muy distinto a la filiación universal por la creación. Bueno, pues Jesús es, si eso es así, porque Jesús es el Hijo de Dios, por naturaleza, el unigénito, como se le suele decir tantas veces, el unigénito. Es el Señor, el Kyrios en griego, el Kyrios. Qué bonito que en la liturgia se haya quedado los Kyries, ¿no? El Kyrie eleison, ¿no? Que en nuestra liturgia, en los días más solemnes, no basta un idioma, hacen falta incluso tres. Porque tenemos el castellano, el español, tenemos el latín y tenemos el griego. Porque Kyrios, que es palabra griega, no es simplemente Señor. Kyrios expresa el señorío de la divinidad. Decir Kyrios es reconocer a un Señor divino. Literalmente, vamos, no ha sentido usual, ¿no? Ese Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. La poesía, ¿no?, del credo de Nicea, de Constantinopla. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. A mí son palabras que desde crío, no sé por qué, supongo que por gracia de Dios, siempre me han fascinado, ¿no? Qué bien, qué preciosidad, cómo está expresado. Habla de su relación íntima con Dios Padre, en su misma naturaleza, igual a Dios en todo. Como ya he dicho, la relación de Jesús con el Padre es filiación, es su Hijo. De hecho, el Padre es Padre porque hay Hijo. O sea, desde antes de la creación del mundo, desde antes de todo, Dios desde siempre, es que no se puede hablar en términos humanos, claro, porque no hay siempre, no hay un siempre, ¿no? Pero nos tenemos que entender de alguna manera. Dios siempre ha sido Padre, Dios siempre ha sido Hijo, Dios siempre ha sido Espíritu Santo. Un solo Dios en tres divinas personas. Pero si Dios es Padre es porque siempre ha habido Hijo consustancial. No es como en nuestro caso. Bueno, no, en realidad sí es como en nuestro caso, porque el primer hijo de una familia hace padre al padre. Y hasta que no tiene un hijo no es padre. Yo que soy el sexto ya no hice padre a mi padre, ya era. Pero, ¿no? Dios es Padre porque siempre ha habido Hijo, porque siempre ha habido Espíritu Santo. Bueno, los dos credos que conocemos habitualmente y que se usan en la liturgia no son los dos únicos credos que se han usado en la liturgia a lo largo de los siglos. Ha habido más formulaciones de la fe con el paso del tiempo, ¿no? Y quizá una de las formulaciones de la fe junto al credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano, uno de los más conocidos es el credo atanasiano. El credo atanasiano. Que en Google lo podéis buscar, ponéis credo atanasiano
Y ahí en Google aparece entero, que es bastante... Si el largo nos parece largo, el credo atanasiano es larguísimo, ¿sabes? Como... Pero es preciosísimo, a mí me encanta. Yo lo rezo de vez en cuando. Y en el sentido en el que estamos hablando, especifica cosas de una forma muy bella, muy clara, en la distinción de las divinas personas y en su unidad. Y pienso que puede venir bien leerlo, al menos, ¿no? Que una vez en la vida, si alguien no lo conocía, puede decir, oye, pues yo conozco otro credo, ¿no? Por ejemplo, así tener un poco más de culturilla religiosa, ¿no? Que siempre viene bien. Y lo voy a leer entero. Eso es bastante largo, pero creo que merece la pena. Es de mucha belleza, a mí me gusta mucho. Todo el que quiera ser salvo debe, ante todo, guardar la fe católica. Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Ahora bien, esta es la fe católica. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu. Pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos, hay un solo ser eterno. Como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino solo un ser que es increado e infinito. Asimismo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso. Y sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, sino un ser que es todopoderoso. Así también el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo, no hay tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho, ni creado, ni engendrado por nadie. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado solo por el Padre. El Espíritu Santo tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Hay, por lo tanto, un Padre, no tres padres. Hay un Hijo, no tres hijos. Y hay un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada es antes o después. Nada es mayor o menor. En su totalidad y las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. De manera que en todo, como quedó dicho antes, debemos adorar su Trinidad en su unidad y su unidad en su Trinidad. Por tanto, el que quiera ser salvo debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación eterna que la persona también crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora esta es la fe verdadera, que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es tanto Dios como humano igualmente. Él es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y Él es humano de la sustancia de su madre, nacido dentro del tiempo, plenamente Dios y plenamente hombre, con un alma racional y un cuerpo humano, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad. Quien aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino un solo Cristo. Él es uno, no por la conversión de su divinidad en carne,
sino por la asunción de la humanidad en Dios. Él es uno, ciertamente no por confusión de sustancia, sino por la unidad de su persona. Pues así como el alma racional y el cuerpo es un solo humano, así Dios y hombre es un solo Cristo. Él sufrió por nuestra salvación. Él descendió al infierno. Él resucitó de entre los muertos. Él ascendió al cielo. Él está sentado a la diestra del Padre, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. A su venida todos los humanos resucitarán corporalmente y darán cuenta de sus propias obras. Los que han hecho el bien entrarán a la vida eterna. Los que han hecho el mal entrarán al fuego eterno. Esta es la fe católica. Uno no puede ser salvo sin creer en esto con firmeza y fidelidad. Qué preciosidad, ¿verdad? Cómo va ese lenguaje así un poco poético y claro, rotundamente claro, no se anda con medias tintas, expresando la verdad de fe. Así que ahora, a partir de ahora ya, el credo largo no os parecerá tan largo. Siempre sabéis que hay un credo larguísimo que dice, bueno, la Iglesia ha tenido clemencia de nosotros y no nos ha hecho aprender, ¿no?, de memoria todo este maravilloso credo atanasiano, de San Atanasio. Bueno, es especialmente clara, ¿verdad?, la primera parte referida a esa unidad de sustancia de las tres personas divinas, según sus atributos, que todos poseen al grado máximo. Señor, todopoderoso, increado, infinito, eterno. Y sin embargo, un solo Señor, un solo todopoderoso, un solo eterno, un solo increado. Y la verdad, a mí la parte que más me maravilla de este credo es esta. Y en esta Trinidad nada es antes o después, nada es mayor o menor. En su totalidad, las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. De manera que en todo, como quedó dicho antes, ¿no?, debemos adorar su Trinidad en su unidad y su unidad en su Trinidad. ¿No? Como realmente el Hijo es Hijo desde siempre, para entendernos, hay que hablar de alguna manera. El Padre es Padre desde siempre. El Espíritu Santo es Espíritu Santo desde siempre. El Hijo vive desde siempre. Esto lo tenemos en Navidad, lo leemos todos los años. El prólogo de San Juan, ¿no? Pues son verdades como muy difíciles de comprender del todo, bueno, del todo imposibles porque Dios no entra en nuestra cabeza, ni tenemos que pretender que entre del todo en nuestra cabeza. Sería una gran soberbia espiritual. Y sin embargo las tenemos tan fácilmente asumidas, ¿no? El Verbo existe desde siempre, desde el principio, y por el Verbo se hizo todo. Ese es el Hijo, la palabra de Dios al mundo. En esto tiene escritos muy bonitos Benedicto XVI, ¿no?, de quién es el Hijo de Dios, el Verbo. Qué gran intuición la de San Juan. ¿Quién es el Verbo? La palabra, el Logos. El Logos. ¿Qué quiere decir que Jesús, que el Hijo de Dios es el Logos? Que es la lógica a través de la cual Dios Padre ha creado todo. De tal modo que todo lo creado a través del Verbo, a través del Hijo, tiene sentido, tiene un fin, tiene una finalidad, tiene un para qué, tiene un orden. No es puro azar. Y esto nos llena de esperanza, que es de lo que se trata en esta charla. De llenarnos de esperanza. Nuestra vida, aunque a veces nos parezca que es un sinsentido, porque no entendemos todo lo que nos pasa, tiene su lógica. Hay un ejemplo clásico, y con esto sí que termino, para tener la bendición con el Santísimo, que es el tapiz, ¿no? No sé si alguna vez habéis visto un tapiz, ¿no?, de estos preciosos de tela, ¿no?, que
que si los ves por la parte de los nudos, por la parte de atrás, pues es el horror de los horrores, ¿no? Porque no ves nada, porque solo ves nudos, hilos de colores para un lado, para otro, aparentemente sin ningún orden ni conexión. Y no eres capaz de vislumbrar nada. Bueno, nuestra vida en el mundo es eso, es el tapiz por la parte de los nudos. Y muchas veces, por así decir, no somos capaces de poner a Dios en el banquillo, de juzgarle, por no entender las cosas, por no saber esperar. Pero cuando lleguemos al cielo, veremos el tapiz por el lado hermoso, por el lado que tiene todo sentido. Y todos esos nudos, todas esas dificultades que en esta vida no hemos entendido por qué son así, por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, por qué nos ha dejado de pasar las cosas que queríamos que nos pasaran, y que nos parece que es un sentido que no tiene, pues en Cristo todo tiene sentido, porque Él es la lógica del mundo, la lógica de Dios para el mundo, me refiero. Y por eso tenemos que esperar con esperanza. ¿Por qué se puede esperar sin esperanza? Porque como no queda otra que esperar, hay muchas formas de esperar. Pero se puede esperar con esperanza. Se puede esperar desde Jesucristo. Se puede esperar desde el Hijo. Bueno, pues eso es lo que nos anima también el jubileo, ¿no? En este 1700 aniversario del Concilio de Nicea en el 325. A aprender a esperar en Jesucristo, a esperar en esperanza. Bueno, pues como siempre vamos a terminar con la Santísima Virgen María, ella que supo esperar con esperanza, sin ver todo claro como nosotros. Porque no pensemos que la Virgen María vio todo clarísimo durante toda su vida, se entregó sin ver, guiada por la fe, esperando todo de su Hijo. Pues que ella nos ayude también a nosotros a crecer en esperanza.